Hola, en este video es el segundo curso para examen de secundaria o también este video te sirve como curso de nivelación para los de sexto grado. Estamos entonces con la guía de español. Aquí tenemos un texto y vamos a leerlo. Lee con atención y contesta las siguientes preguntas. Las bacterias son microorganismos de distintas formas. A las redondas se les conoce como coco, las que tienen forma de palito o barra son llamadas bacilos. Otros tienen forma de hélice, espirilos, o de filamento, vibrios. Aunque existen otros elementos, es su forma la primera característica que se toma en cuenta para clasificarlas. Así, por ejemplo, los estreptococos son bacterias en forma de esferitas unidas por un hilo, como una cadena. Para verlas es necesario el microscopio. A los estafilococos se les dio ese nombre por su parecido con un racimo de granos, que es lo que vendría a significar en griego Staphylococcus, donde staphyle significa racimo y coccus, grano. Los bacillos obtienen su nombre del latín, que significa bastoncillo, dada su forma alargada. Y las bacterias que parecen hélices son clasificadas dentro de las Helicobacter por su configuración de bastones cruzados o en forma helicoidal. Otras bacterias llevan el nombre de quien las descubrió. Por ejemplo, la salmonela fue aislada por el Dr. Salmon, Daniel E. Salmon 1850 a 1914. Esta bacteria llega a producir la fiebre tifoidea. Otra es la llamada Erwinia, descubierta por Owen Frank, 1854 a 1927, quien demostró que las bacterias también podían producir enfermedades en las plantas. También hay las que llevan el nombre del lugar donde fueron halladas, o el tipo de enfermedad que producen. Otro dato que debes conocer es que no todas las bacterias son malas, algunas son buenas y alivian grandes males. Se les conoce, de manera general, como probióticos. Un ejemplo es la Lactobacillus acidopilus, y la podemos encontrar en alimentos como el yogurt, la crema o el suero de leche, que ayuda a promover el equilibrio en nuestro estómago y refuerza el sistema inmunológico. Por último, algo que debes saber es que los alimentos procesados tienen conservadores. Eso mata a las bacterias buenas, debilitan tu organismo. Por eso, lo mejor es comer alimentos sanos y frescos. También es importante bañarse diario, así evitarás ser víctima de los piojos, que pueden llegar a infectarte con la bacteria Rickettsia, que, si se sale de control, llega a producir el tifus. Su descubridor, el Dr. Howard Taylor Ricketts, 1871 a 1910, murió justamente a causa de esto, luego de haberse infectado accidentalmente con dicha bacteria. Así es que vamos a recordar lo que es un texto científico. ¿Qué son los textos científicos? Son escritos que explican cosas verdaderas de la naturaleza, el cuerpo humano, los animales o el espacio. Usan palabras claras y datos reales, como los libros de ciencias. ¿Qué son los textos continuos? Son los textos que se leen de principio a fin sin interrupciones, como un cuento, una noticia o una explicación. No tienen dibujos separados ni listas sueltas. Todo va seguido, en oraciones y párrafos. También podemos decirte que este texto que acabamos de leer es un texto continuo, porque para poder ser entendido de manera correcta tienes que comenzar a leerlo desde el principio hasta así, siguiendo su secuencia de párrafos hasta llegar al final. Recuerda que los textos discontinuos son los que se utilizan en anuncios publicitarios de papel, en donde puedes leerlo al principio, al final, no importa, de todas maneras lo vas a entender. Ahora te pregunta que observes las siguientes imágenes. Dentro de las imágenes nos dan información de cocos, que son este tipo, bacilos, que tienen esta forma, espirilos son estos, y vibrios, que serían estos. Te preguntan con qué número del artículo se relaciona la imagen anterior. Entonces, previamente tú, ya después de haber leído este texto o el texto de tu examen, tienes que poder identificar en qué lugar te hablan, en este caso, de los cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Podemos decirte que sería en el párrafo número 1. En esta parte específicamente mencionan cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Así es que si te preguntan algo parecido de encontrar a algo, te recomiendo que leas bien el texto y lo entiendas. En el mismo texto nos están preguntando, de acuerdo con su contenido, qué título le corresponde al texto anterior. ¿Para qué sirve el texto científico? Sirve para aprender cosas verdaderas sobre la naturaleza, los animales, el cuerpo humano o el espacio. Es como un libro de ciencias que te explica cómo funciona el mundo. Vamos a ver entonces qué es un título, porque aquí nos están preguntando sobre el título.
¿Qué es un título en un texto científico? Es el nombre que se le pone al texto. Con solo leerlo, ya sabes de qué trata todo el escrito. Entonces, el título debe de describir de manera general de qué va a tratar nuestro tema, nuestro escrito. Para elegir el título de un texto, debemos buscar la idea que abarque todo lo que leímos, no solo una parte. Aquí te explico por qué la opción C es la ganadora. La respuesta sería la opción C, bacterias que son y por qué se llaman así. En la primera parte del texto nos presentan a las bacterias como microorganismos y nos muestran sus diferentes formas, cocos, bacilos, etc. Gran parte de la lectura, puntos 2 y 3, se dedica a explicar el origen de sus nombres. Nos dice que unas se llaman así por su forma de racimo, estafilococos, otras por su forma de bastoncillo, bacilos, y otras por el apellido de quien las descubrió, como el Dr. Salmon. Entonces sí podemos decir que el inciso C abarca la mayoría del tema que se está contando. Ahora, en este mismo texto científico nos están preguntando, lee el siguiente la siguiente paráfrasis referente al contenido de un numeral del artículo anterior. Vamos a ver lo que es una paráfrasis porque no los están diciendo aquí. Una paráfrasis es explicar algo con tus propias palabras, pero sin cambiar la idea principal. Ejemplo. Texto original, el perro corre rápido. Paráfrasis, el perro va muy veloz. Entonces, una paráfrasis es cuando nosotros escribimos algo con nuestras propias palabras de otro texto. ¿A qué numeral corresponde la paráfrasis? De acuerdo a lo que leímos, La paráfrasis habla de bacterias que ayudan a la salud y se llaman probióticos. En el texto del numeral 4 se menciona exactamente eso, que no todas las bacterias son malas, algunas son buenas y se encuentran en alimentos como el yogurt, ayudando al cuerpo. por lo que podemos decir que esta paráfrasis fue extraído del numeral número 4. Así es que nuestra respuesta es esta. Ahora, te pueden preguntar de ese mismo texto, ¿cuál de los siguientes recuadros contiene información relacionada con el texto que leíste? Es decir, que de ese mismo texto te pueden decir que relaciones la información de otro texto que no sea paráfrasis, simplemente a lo mejor hicieron un resumen y tienes que saber identificar. Así es que En el párrafo 4 se dice que no todas las bacterias son malas, que algunas son buenas y ayudan a la salud y se llaman probióticos. párrafo Por tanto, 4, podemos decir que el recuadro también habla de bacterias amigas que ayudan a curarnos y hacen cosas buenas para el cuerpo. Por eso, la información del recuadro corresponde al párrafo 4. de acuerdo a lo que estuvimos leyendo, este párrafo 4 corresponde al A. Resulta que el B no corresponde a ninguno porque dice que las bacterias vivas de origen desconocido han sido descubiertas en la superficie de la estación espacial. Y este texto científico no habla de ninguna estación espacial, por lo tanto queda descartada. Ahora, en el inciso C te dice que ejemplos de bacterias aeróbicas, bacillus, mycobacterium, nocardias, lactobacilos, se mencionan bacterias que no se mencionan aquí. En el inciso D te dice que las bacterias también aprenden ante los estímulos según el estudio que abre la posibilidad a diseñar bacterias. Aquí en esta lectura no te dice que hicieron estudios para estimular a otras bacterias para desarrollar el nuevo aprendizaje. Por eso también queda descartada. ¡Oh, my God! Ahora, en ese mismo texto científico te podrían preguntar algo parecido. En este caso, te preguntan qué tipo de lenguaje se utiliza en el artículo que leíste. Por eso es importante saber que El artículo usa palabras como bacilos, probióticos, salmonella y rickettsia, que son términos propios de la ciencia. Además, explica cómo funcionan las bacterias y sus tipos, sin buscar belleza ni ficción. y por ese mismo de tipo de palabras que utiliza, podemos decir que Por eso, el lenguaje es científico, porque habla con palabras específicas sobre bacterias y salud. podemos decir que el lenguaje que utiliza este texto es de tipo científico, o sea, son tecnicismos de la ciencia.
por lo que la respuesta correcta sería: tiene un lenguaje científico porque utiliza términos específicos acerca de la materia que habla, en este caso de las bacterias. Ahora te dice que leas el siguiente párrafo. Las enterobacterias no suelen ser dañinas y existen como parte de la microflora intestinal saludable. Tenemos un espacio en blanco. Cuando ingresan al torrente sanguíneo, al sistema respiratorio o al tracto urinario, pueden causar enfermedades. Así es que en base a esta frase, a este párrafo, te preguntan con cuál de los siguientes nexos se completa correctamente el siguiente párrafo para expresar una idea contraria o que se contrapone. Así es que vamos a recordar qué son los nexos. Los nexos son palabras que sirven para unir ideas o palabras en un texto. Ayudan a que las oraciones se entiendan mejor. Algunos nexos son y, o, pero, porque, aunque, entonces, además. Estos son los nexos más utilizados o los que más se conocen comúnmente. Y, o, pero, porque, aunque, entonces, además. Entonces, recordemos que los nexos son esas palabras que nos sirven para unir dos ideas. María juega y canta. ¿Quieres jugo o agua? Quería salir, pero estaba lloviendo. Aquí vemos ejemplos de cómo y une dos ideas. La primera idea es que María está jugando y la segunda idea es que María canta. Pero en vez de escribir María juega, María canta, podemos decir María juega y canta. ¿Quieres jugo o agua? En vez de hacer dos preguntas, ¿quieres jugo? ¿Quieres agua? Las unimos con el nexo o. ¿Quieres jugo o agua? Quería salir, esta es una idea, y la unimos con el nexo pero. Estaba lloviendo. Llegó tarde porque perdió el autobús. Estudió mucho, entonces aprobó el examen. Igual aquí, son dos ideas que se unen con estos nexos para formar una sola frase. Respondiendo. Por tanto, el texto dice que las enterobacterias normalmente no son dañinas, pero cuando entran en lugares del cuerpo donde no deberían estar, pueden causar enfermedades. La palabra pero sirve para mostrar una idea contraria o diferente a la anterior. Es decir, que la respuesta sería pero. Aquí te están diciendo que las enterobacterias no son dañinas, pero cuando ingresan al torrente sanguíneo, entonces son muy malas. Y entonces la palabra que une estas dos ideas y que se contraponen entre ellas es pero. Ahora aquí tenemos una fábula. Vamos a leerla. El grillo y el león. Una vez, por un camino, iba un león que, aburrido y sin nada que hacer, se detuvo, se echó sobre la hierba y se puso a jugar con una piedra, debajo de la cual se encontraba un grillo. Con esta acción, el grillo se lastimó una patita, por lo que le dijo al león: Oye tú, ¿qué no ves lo que haces? ¿Crees que porque soy pequeño no puedo hacerte daño? El león, riéndose, le dijo al grillo: No alardees, pequeñito, de un zarpazo podría acabar contigo y con muchos más. Ah, sí, dijo el grillo. Pues te reto a una batalla, no solo a ti sino a todos tus amigos. Júntalos, y yo traeré a los míos. Nos vemos en la laguna, y ahí veremos quién gana. El león, deprisa, reunió a leopardos, panteras, lobos, coyotes y osos. El grillo llegó con sus amigos, zancudos, avispas, abejas, hormigas, gorgojos y otros insectos. La lucha dio comienzo y se armó una revolución. El grillo, junto con sus pequeños amigos, picaron por doquier al león y a su ejército hasta que los hicieron huir. Así fue como aprendieron que la unión de los pequeños puede vencer a otros de grandes proporciones. Aquí tenemos un texto. Primero que nada tienes que identificarlo. Aquí mismo te lo dicen. Te dice que es una fábula, por lo que es un texto literario. Y después vamos a ver lo que te preguntan. ¿Cuál es el propósito de la fábula anterior? Vamos a ver entonces, a recordar que es una fábula. Una fábula es un cuento corto que deja una enseñanza o moraleja. Muchas veces los personajes son animales que hablan y actúan como personas. Ejemplo, la liebre y la tortuga enseña que no siempre gana el más rápido, sino el que no se rinde. La fábula muestra que el grillo, aunque era pequeño, logró vencer al león con la ayuda de sus amigos.
Esto enseña que no debemos subestimar a los demás por su tamaño o apariencia, porque todos pueden ser fuertes si trabajan juntos. Por eso, el propósito es dar una enseñanza sobre el valor y la unión de los pequeños frente a los grandes. Sabemos que una fábula va a tener una enseñanza, va a tener lo que se conoce como una moraleja. Es eso que nos enseña y aquí te muestro lo que esta fábula enseñó. Por lo que la respuesta, de acuerdo al propósito de la fábula, es transmitir la enseñanza de que no se le debe de restar importancia a ningún contrincante por pequeño que éste sea. Ahora, te preguntan de la misma fábula, en la fábula que leíste, identifica cuál de las palabras subrayadas es un adjetivo. Así es que recordemos qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que dice cómo es una persona, animal, lugar o cosa. La palabra pequeño describe cómo es el grillo, indica una característica o cualidad de un sustantivo. Así es que la respuesta sería pequeño, porque está describiendo al grillo. El grillo es pequeño. Los adjetivos sirven para decir cómo son las cosas o las personas: grande, bonito, rápido, pequeño. Por eso, pequeño es el adjetivo en la fábula. Entonces, la respuesta sería pequeño. De acuerdo a la misma fábula te preguntan cuál es la función que tiene la moraleja en el contenido de una fábula. Así es que vamos a ver qué es una moraleja. La moraleja es la lección o mensaje que nos deja una historia para ayudarnos a aprender algo importante sobre cómo actuar o pensar. Por eso, su función es enseñar y hacer reflexionar al lector sobre lo que pasó en la historia. En la fábula El grillo y el león, al final se enseña que no hay que subestimar a los pequeños, porque la unión y el trabajo en equipo pueden vencer a los grandes. Esa enseñanza es lo que se llama moraleja. Por tanto, la respuesta es la B. Dejar una enseñanza e invitar al lector a la reflexión de la historia. Esa sería la función de una moraleja. Te pueden preguntar de una lectura como esta, ¿cuál de las siguientes palabras incompletas en la fábula se escribe con la letra B? La palabra avispa se escribe con B, porque las palabras que comienzan con AB, o voz sub y las que tienen sonido parecido a V después de una vocal, normalmente se escriben con B. En la fábula, avispa se refiere a los insectos amigos del grillo, y esa palabra lleva B. Por eso, la opción correcta es C, avispas. Aquí te recomiendo que le des una repasada a esto de cómo se deben describir las palabras y los consejos que te dan acerca del uso de la V o de la B. Así es que avispa, si te das cuenta, inicia con la vocal ap, avispa. Y esta sería la respuesta. Te preguntan en esta fábula que acabamos de leer, ¿cuál de las palabras marcadas con negritas en la fábula es un adverbio? Así es que vamos a ver qué es un adverbio. Un adverbio es una palabra que acompaña al verbo y explica cómo, cuándo, dónde o cuánto ocurre algo. Corre rápido. ¿Cómo? Llegó ayer. ¿Cuándo? Está lejos. ¿Dónde? Comió mucho. ¿Cuánto? Si te das cuenta, aquí están los verbos, mira. Corre es el verbo. Llegó es el verbo. Está es del verbo ser estar, es el verbo. Y comió es el verbo. Y está acompañada del adverbio. Te preguntan aquí. La palabra deprisa es un adverbio, porque indica cómo se realiza una acción. En la fábula, dice que el león reunió a sus amigos deprisa, o sea, rápidamente. Y por acá, deprisa, reunió, aquí está el verbo, reunir. Deprisa, reunió y se ve afectada con el adverbio en deprisa, o sea. Después te preguntan, ¿cuál de los siguientes refranes representa mejor el contenido de la fábula? Así es que vamos a ver qué es un refrán. Un refrán es una frase corta que deja una enseñanza o consejo. Se usa para recordar una idea importante de forma fácil y divertida. Entonces, un refrán es esa frase corta que te va a dar una enseñanza o consejo. Ejemplos. Más vale tarde que nunca. Enseña paciencia. El que madruga, Dios lo ayuda.
Enseña esfuerzo. La respuesta entonces es gorgojo más chico que un piojo, así de chiquito produce enojo. Este refrán representa mejor la fábula El grillo y el león, porque enseña que aunque alguien sea pequeño, puede causar grandes problemas o vencer a los más grandes. En la historia, el grillo y sus amigos logran derrotar al león, mostrando que no hay que subestimar a los pequeños. Ahora pasamos a un tipo de texto diferente. Serían los de la etiqueta. Te dice que observes nuevamente la etiqueta del producto y fíjate que hay un recuadro en blanco en la parte inferior. ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente la información de la etiqueta? Una etiqueta es el texto que acompaña a un producto y sirve para informar al comprador sobre su uso, ingredientes, precauciones, fabricante y fecha de caducidad. Entonces, una etiqueta en un producto te va a dar información. Te va a dar información como ingredientes que debes de tener precaución, quién es el fabricante, la fecha de caducidad, etcétera. Las etiquetas son como instrucciones que te dicen para qué sirve algo y cómo usarlo correctamente. El cuadro B contiene información sobre quién fabrica el producto, dónde se hace y el número para dudas o aclaraciones, que es lo que normalmente aparece en la parte inferior de una etiqueta de este tipo. Esa Entonces, información completa el espacio en blanco del envase del repelente de pulgas. la respuesta sería el inciso B, porque aquí nos falta la información de en qué lugar fue hecho y el lugar de la dirección de la fábrica, así como la fecha de caducidad. Si te das cuenta, el inciso A te dicen una información de masajear hasta hacer suficiente espuma. Este iría en el modo de uso para limpieza de perros y cachorros de cualquier raza. Esto iría en la parte de enfrente y muestra gratuita prohibida su venta también iría en la parte de frente. Este iría aquí. Te preguntan en cuál de las siguientes opciones se encuentra la información sobre las precauciones de uso del champú. Esa frase aparece en la parte de precauciones de uso del champú para perros. Indica lo que se debe hacer para evitar riesgos al usar el producto, como lavarse las manos después de aplicarlo. Las otras opciones hablan de otras cosas. A. Indica el tipo de uso, veterinario. B. Menciona un ingrediente. D. Describe para qué sirve el champú. Aquí te dice que sirve para eliminar pulgas, pero lo que te están preguntando, ¿cuál de las siguientes opciones se encuentra información sobre las precauciones del uso de champú? Es decir, esta parte. Así es que la respuesta es lave las manos con abundante agua. Mira, aquí está. Lave las manos con abundante agua después de usar. La respuesta sería esto. Así es que cuando tengas este tipo de preguntas, fíjate bien en este tipo de información de la misma pregunta. Precauciones. Entonces tú tienes que buscar la palabra precauciones, leerlas y buscar la respuesta. Después te pueden preguntar cuál es la frase de la etiqueta que te invita a comprar el champú. Recuerda que esta es la etiqueta trasera. Aquí no te van a hablar sobre algo que te invite a comprar. Tendrías que fijarte en las etiquetas de enfrente. Una frase publicitaria o de invitación es la que busca convencer a las personas de comprar algo usando palabras atractivas o divertidas. Esta sería la parte publicitaria, la parte de las imágenes que te llaman la atención, la que tiene el colorido. Esa frase invita a comprar el champú, porque usa palabras alegres y positivas que llaman la atención del comprador. No solo dice que es el producto, sino que motiva a usarlo para que el perro esté limpio y cuidado. Las otras opciones solo informan sobre el producto, pero no invitan a comprarlo. Por lo que la respuesta sería para perros que dejan huella. Esta sería la frase que te invita a comprarlo. Después, en estas mismas etiquetas te preguntan, ¿para qué sirve la etiqueta del envase del champú? Vamos a darte información. Una etiqueta de producto es el texto o información que aparece en el envase y que explica para qué sirve, cómo usarlo y quién lo fabrica. Las etiquetas son como tarjetas informativas que te dicen qué es el producto y cómo usarlo sin peligro. La etiqueta del envase del champú sirve para dar información completa al consumidor, como el nombre del producto, marca, indicaciones de uso, precauciones, conservación y datos del fabricante. Todo eso ayuda a identificar el producto y usarlo correctamente. Entonces, sabiendo eso y leyendo las respuestas,
La respuesta correcta sería el inciso C. ¿Para qué sirven las etiquetas del envase de champú? Pues una etiqueta te va a brindar al consumidor información que te permita identificar el producto. En este caso, identificamos que es un champú. Te va a dar el nombre, en este caso es champú antipulgas. La marca, el diseño, características y las indicaciones que son en la parte trasera de la botella, cómo se usa, la conservación, precauciones, nombre, fabricante, procedencia y dudas y aclaraciones del producto. Entonces la respuesta correcta es el C. Ahora tenemos otro tipo de texto. Te preguntan, para la redacción de la nota periodística que acabas de leer, el autor utiliza. En primera mano sabemos que es una nota periodística, así es que vamos a leerla. Nace leona blanca en zoológico de Tlaxcala. Nieve pesa 5 kilogramos y mide 35 centímetros, informó la Coordinación de Ecología de Tlaxcala. 17 de diciembre de 2018, 16:16, Miriam Bueno. Tlaxcala. Un cachorro de león blanco es el nuevo habitante del zoológico del Altiplano, en Tlaxcala. La Coordinación de Ecología de Tlaxcala informó que el ejemplar nació el pasado 28 de octubre. Se trata de una cachorra llamada Nieve, que actualmente pesa 5 kilogramos y mide 35 centímetros. El nacimiento en cautiverio de estos ejemplares es parte de un programa de bienestar animal y reproducción del zoológico, que tiene como finalidad lograr que algunas especies de animales consideradas en peligro de extinción logren su reproducción. Con el nacimiento de esta cachorra, suman 7 leones blancos con los que cuenta el zoológico del Altiplano. Para todas las personas que deseen conocer a Nieve, la cachorra de león blanco se exhibirá en el zoológico de Tlaxcala del 27 de diciembre al 6 de enero, de 13 a 15 horas. A partir de febrero, se exhibirá de forma permanente. Entonces, vamos a recordar que es una nota periodística. Una nota periodística es un texto que informa sobre hechos reales y recientes. Su propósito es contar lo que pasó, dónde, cuándo, quiénes participaron y por qué es importante. Esto es una nota periodística. La tercera persona es la forma que usamos cuando hablamos de alguien o algo que no somos nosotros. Primera persona, ni la persona con quien estamos hablando. Segunda persona. Por lo general, una nota periodística siempre va a redactar sus textos en tercera persona. Primera persona, yo juego, hablo de mí mismo. Segunda persona, tú juegas, le hablo directamente a la persona que me escucha. Tercera persona, él juega, ella juega, ellos juegan, el perro corre, hablo de otra persona, animal o cosa que no es ni yo ni tú. Entonces, la primera persona en un texto es cuando tú estás hablando de ti mismo. Podría ser una autobiografía. Estarías escribiendo ese texto en primera persona. En segunda persona es cuando tú escribes un texto dirigiéndote a alguien. O cuando tú hablas dirigiéndote a alguien, como tú juegas al béisbol, tú estuviste haciendo ejercicio. Es tú. La tercera persona es esa persona que puede ser él o ella, o bien ellos. Si te das cuenta, este texto fue escrito en tercera persona porque está hablando del cachorro. El cachorro que se llama, o más bien la cachorra que se llama Nieve. Está escrito en tercera persona. Entonces ya podemos responder la pregunta. En la nota periodística sobre la leona Nieve, el autor usa palabras como informó, se trata de, nació, que muestran que no habla de sí mismo, sino que narra los hechos desde fuera, usando la tercera persona. Esto hace que la noticia sea más objetiva y clara. El inciso B te dice frases adverbiales. No. El tiempo presente para narrar los hechos. No. Te recuerda que una frase periodística te cuenta un hecho que ya pasó, así es que los tiempos generalmente se escriben en pasado, los tiempos verbales se escriben en pasado. Y la primera persona para dar cuenta de la noticia, no está hablando de ella misma, sino que fue escrito en tercera persona porque habla sobre la cachorra llamada Nieve. Ahora, en esa misma nota periodística te pueden preguntar algo parecido como en cuál de las siguientes opciones se encuentra una palabra de la misma familia léxica.
de ecología, marcada con negritas dentro de la nota periodística. Así es que vamos a recordar qué son las familias léxicas. Las familias léxicas son grupos de palabras que tienen una misma raíz y están relacionadas por su significado. Ejemplo para niños. De la palabra pan, vienen otras como panadero, panadería, panecillo, todas hablan del pan. De ecología, vienen ecologista, ecológico, ecoambiente, todas hablan del cuidado de la naturaleza. Entonces, la familia léxica son esas palabras, esa palabra raíz, que de ahí se derivan otras. Panadero es la persona que hace el pan. Panadería es el lugar donde se coloca para ser vendido el pan. Y panecillo es un tipo de pan que tiene ciertas características. Panecillo. Todas estas son palabras léxicas que derivan de la palabra raíz pan. Aquí tienes otro ejemplo. La palabra raíz es ecología. Ecología, su familia léxica podría ser ecologista, ecológico, ecoambiente. Todas derivan de esta palabra, ecología, que sería la raíz. Entonces te preguntan, ¿en cuál de las siguientes opciones se encuentra la misma familia léxica, ecología? De la familia léxica, ecología. Esta sería la palabra raíz, marcada con negritas dentro de la nota periodística. La palabra ecologista pertenece a la misma familia léxica que ecología, porque ambas comparten la misma raíz eco, que se relaciona con el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. En la nota periodística, se menciona la coordinación de ecología, y ecologista es una palabra que tiene el mismo origen y tema. Entonces la respuesta es ecologista. Te dice que leas el siguiente párrafo con atención. Fue tanta la emoción de la rata cuando vio que su hallazgo era una moneda de oro que no podía dejar de pensar en el sinfín de cosas que podía hacer con ella. Para la mamá rata, lo más importante de su vida era su pequeña hijita, por lo que decidió que ella tuviese la moneda. Te preguntan, ¿cuál de las siguientes palabras incompletas se escribe con la letra S? La regla de la S. Todas las terminaciones de los verbos que terminan en mase o s se escriben con S. Estas palabras las usamos cuando hablamos de algo que podría pasar o un deseo en el pasado. Por ejemplo, si yo comiese, del verbo comer. Si él fuese, del verbo ir. Pero también Las otras no son. Emoción, se escribe con C. Un truco es que muchas palabras que terminan en ición van con C. Decidió, viene del verbo decidir, que siempre se escribe con C. Hacer, que este verbo es muy famoso. Siempre se escribe con C. por tal motivo, la única que queda es tuviese, que se escribe con S. ¿Cuál de los siguientes refranes contiene una metáfora? Una metáfora es como un juego de palabras donde decimos que una cosa es otra para resaltar una característica especial. Es como hacer una comparación secreta sin usar la palabra como. Se usa mucho para que lo que decimos suene más bonito o sea más fácil de imaginar. Entonces, una metáfora es una comparación sin usar la palabra como. Aquí tienes algunos ejemplos para entenderlo mejor. Tus ojos son dos luceros, significa que tus ojos brillan mucho, como si fueran estrellas. Las perlas de tu boca, se refiere a que tus dientes son blancos y valiosos como las perlas. El oro de sus cabellos, significa que la persona tiene el cabello rubio y brillante. Esa niña es una mariposa, no es que tenga alas, sino que es muy inquieta y va de un lado a otro. Tenemos otros ejemplos de metáforas. Todos son refranes, pero tienes que buscar cuál contiene esa comparación. Y la respuesta sería, Este refrán usa las palabras candil, una lamparita, y oscuridad para hablar de algo distinto a la luz. Significa que una persona es muy amable y ayuda a los extraños, pero en su propia casa es de mal humor o no ayuda a su familia. Como no usa la palabra como, es una metáfora directa. lee lo siguiente. No te vayan a dar gato por liebre. ¿Cuál es la función del refrán que acabas de leer? Aquí te están diciendo que esto es un refrán, pero te están preguntando cuál es la función de este refrán.
por lo que vamos a ver lo que es un refrán, a recordar. Un refrán es una frase corta y sabia que se transmite de abuelos a padres y de padres a hijos. Son como pequeños consejos que la gente ha usado por muchísimos años para enseñar una lección o explicar algo que pasa en la vida real. Características de los refranes. Tienen un mensaje oculto. Tienen rima. Son populares. Así es que en este refrán tienes que buscar cuál es ese mensaje oculto. Porque te están preguntando cuál es la función de este refrán. No te vayan a dar gato por liebre. El refrán dice, no te vayan a dar gato por liebre. Esta frase se usa para avisarle a alguien que tenga cuidado, porque otra persona podría intentar engañarlo dándole algo de mala calidad en lugar de algo bueno. Es como decir, ojo, revisa bien lo que compras o lo que te dan para que no te engañen. Sería dar una advertencia. Es decir, ponte bien abusado antes de comprar o de tomar lo que vayas a querer conseguir. Bien amigos, esto sería todo en este segundo curso para examen de secundaria de español. Recuerda que este curso también lo puedes utilizar como curso de nivelación. Bien amigos, te invito a que te suscribas. Si no lo has hecho, me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto de curso de nivelación. Bye bye.